vamos a ver un poquitito la parte de logaritmos. Logaritmos en realidad es la función inversa, es decir, lo contrario de la exponencial. De una potencia, la inversa es la raíz. De una suma, la inversa es la resta. De una multiplicación, la división. Bueno, de la exponencial, la inversa es la logarítmica. Y en realidad es algo que se creó por necesidad. ¿Por qué? Porque las cuentas que había que hacer eran complicadas y entonces inventaron eso. Si se fijan acá, este es el apuntecito que les había subido, desde la época de Arquímedes, que necesitaban sacar cuentas para la navegación y para las cartas astrales, de astronomía, y entonces a Arquímedes se le ocurrió una cosa parecida a esta. Si se fijan, tengo dos filas. La fila de arriba es una progresión aritmética de diferencia 1. Es decir, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4, y así hasta llegar a 9. Y la fila de abajo es una progresión geométrica. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, es decir, es una progresión geométrica de razón 2. ¿Y para qué le sirve eso? Él se las ingenió que si nosotros queríamos multiplicar números, ¿sí?, que sean múltiplos de 2, lo podíamos hacer con esa tabla. Por ejemplo, si nosotros hacemos, queremos hacer 16 por 32, estos dos, o sea, quiero multiplicar el 16 y quiero multiplicar el 32. Lo que habría que hacer, según Arquímedes, era hacer 4 más 5, que me da 9, y busco el 9 en la fila de arriba. ¿Y cuánto, para 9, cuánto le corresponde? 512. Si yo hago la cuenta con la calculadora, 16 por 32 me da 512. ¿Está bien? Entonces, ¿qué era la ventaja? Las multiplicaciones en realidad siempre son sumas. Si yo tengo que hacer 2 por 3, en realidad lo que tengo que hacer es sumar 3 veces el 2, o 2 veces el 3, como quieran considerarlo. Entonces, él armó esta tabla, ¿sí?, que le permitía multiplicar números, estos números, la tabla era más larga obviamente, le permitía multiplicar estos números, ¿sí?, teniendo en cuenta la suma de los números de arriba y buscándolo. Es como que tuviera anotado los resultados de las multiplicaciones, una cosa así. A la fila de arriba la podría llamar logaritmo y a la fila de abajo la podría llamar antilogaritmo, relacionado con el tema. Pero, bueno, acá en este párrafo que les ilumino, es la explicación de lo que yo les dije recién. Pero en realidad fue Stiefel el que hizo más completa la cosa. Utilizó una tabla parecida, pero a esa tabla le agregó números negativos y fracciones. ¿Sí? Ahora después vamos a recordar las fracciones. ¿En qué utilizábamos las fracciones nosotros? En una operación que ustedes por lo general no utilizan, pero cuando comenzamos con exponenciales yo se los comenté que les resultaba más fácil para trabajarlo. A ver si tengo el ejercicio ¿En las acá. raíces? En las raíces, perfecto. Cuando teníamos una raíz, la raíz cuadrada, por ejemplo, era un medio, Un la medio. raíz cuarta era un cuarto, la raíz cúbica era, perdón, la raíz octava era un octavo. Pero también vamos a ver lo que son potencias negativas. Hizo la tablita esta. Sirve lo mismo, es decir, si yo tenía que hacer, por ejemplo, qué sé yo, 8 por 16, ¿sí?, que según la calculadora me da 128, es lo mismo que yo hiciera 3 más 4 que 7, y busco en el 7, me da 128. Me aparece el cuadrito para la letra y lo que no quiero. Pero además de hacer la suma, de hacer la multiplicación, hizo la división. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer 16 dividido 4, ¿qué cuenta podría hacer? Vamos a hacer 16 dividido, o vamos a hacerlo dividido 2. Si hacemos la cuenta, me da 8, ¿no? Sí. Hola. Sí, 16 dividido 2 es 8. Cuando estaba multiplicando, si yo hubiera hecho 2 por 16, tendría que haber hecho 1 más 4, me daba 5, y para 5 me daba 32. Lo contrario a la multiplicación es la división. Si yo para multiplicar sumaba, para dividir, ¿qué voy a hacer? Restaba. Restar. Entonces, si yo quiero hacer 16 dividido 2, voy a hacer 4 menos, vamos a cambiarle color, voy a hacer 4 menos 1. ¿Y 4 menos 1 cuánto me da? 3. 3. 3. ¿Y para 3 cuánto me da la división? 8, que era 8. 16
¿cómo se llama? Dividido 2. Y si yo quisiera hacer, por ejemplo, 4 dividido 32, ¿cuánto me daría? En Tienes que fracciones. hacer... Ah, En fracciones. Piénsenlas mentalmente. Tengo un 4 y un 32. Simplifico. ¿Por cuánto simplifico? No importa, no hagan la cuenta. No fijamos. Sería Un hacer octavo. exactamente. Sería lo siguiente. Sería hacer 2, ¿sí? 2 menos 5. ¿Y 2 menos 5 cuánto es? Vamos, alguna cuenta tenemos que hacer, che. -3. Menos tres. Menos Ah, 3. menos tres. Y para menos 3, ¿cuánto me da? Un octavo. Un Un octavo. octavo. ¿Está bien? Entonces, le permitía la misma tabla completa, agregándole números negativos, le permitía multiplicar y dividir. Pero, además de todo eso, podía hacer potencias y podía hacer raíces. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, vamos a hacer las potencias. Supónganse, vamos acá, que yo tuviera que hacer 4 al cubo. 4 al cubo sería 4 por 4 por 4 por 4. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Yo si no escucho sigo, ¿eh? Está bien. Vamos a hacer así, así no me tienen que estar contestando tan seguido. Vamos a hacer, por ejemplo, 8 al cuadrado. Si yo tuviera que hacer 8 al cuadrado, sería 8 por 8. ¿Es correcto? Y hacer 8 por 8 es lo mismo que sumar 2 veces el 3. Sería 3 más 3. Y 3 más 3 me va a dar 6. Y para 6 me da 64, que es 8 por 8. Si yo tuviera que hacer, por ejemplo, 4 al cubo, tendría que hacer 4 por 4 por 4. Lo tendría que sumar 3 veces. Es decir, que tendría que hacer este 2 que está ahí arriba del 4, sumarlo 3 veces. 2 más 2 más 2 son 6. Entonces, si yo quiero hacer 4 al cubo, es 64. Es decir, que tengo que hacer la cuenta esa. Y lo mismo lo utilizaba para hacer raíces cuadradas en este caso, o raíces cúbicas. Por ejemplo, si yo tuviera que sacar la raíz cúbica de 64, tendría que hacer un número, haberlo restado 3 veces, o haber tenido un número que sumaba 3 veces. Entonces, para sacar la raíz cúbica de 64, lo que hago es el 6, que es el numerito que le corresponde al 64, lo divido por 3 y me da 2. Entonces, la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Se entiende lo que dice? Sí, Sí. sí. ¿Sí? Sí. Bien. Por ejemplo, si fuera 256 y yo tuviera que hacer la raíz, a ver, qué sé yo, 256, shift, picking, 9, a ver si me da. No, no me va a dar. Si yo tuviera que sacar la raíz octava de 256, al 256 le corresponde el 8, y entonces hacemos 8 dividido, ¿qué dije que era la raíz octava? 8 dividido Sí. 8 es 1. Entonces me fijo, para 1 ¿cuánto vale? 2. La raíz octava de 256 es 2. ¿Está bien? Obviamente que no, esto tiene sentido, ahora no tiene sentido porque tenemos una calculadora o tenemos calculadoras con el celular o con lo que sea que nos resuelven esto y mucho más. Pero para esa época, ¿sí? En la que lo hicieron, año 1500, gracias que tenían papel y para poder escribir. Entonces, todas las cuentas, vieron por ejemplo cuando pasan las películas de los viajes de los marinos, que estaban con los sectantes midiendo, sacando cuentas, midiendo, mirando las estrellas, todas esas cuentas que tenían que sacar, bueno, esto les permitía hacer las cuentas mucho más rápido. No era que sabían más matemática que nosotros, sino que tenían un elemento. Esto es historia, ¿eh? Le estoy comentando porque busqué una cosa en internet, lo encontré y me pareció interesante relacionárselo con la parte de progresiones para que vean que todos los temas en matemáticas están todos relacionados. En su momento había, en lugar de la calculadora, unas tablas, ¿sí? Y esas tablas eran tablas que se le llamaban tablas de logaritmos. Eh, y entonces ahí, en eso, tenían todos los resultados de los logaritmos. Y se buscaban y se hacía como si fuera calculadora.
Y para hacer las cuentas había unas reglitas que se llamaban reglas de cálculo, que por lo general eran blancas. Y era una regla que en el medio tenía una reglita que se movía de un lado al otro. Entonces, si tenía que multiplicar, dividir, sumar o restar, se corrían las reglas, se hacían coincidir números y se buscaban los resultados. Había un profe de matemática, que ya se jubiló, que tu hermana Bianca lo debe haber tenido, a Giglione. Y él traía una regla de esa, por lo había usado cuando estaba haciendo el industrial, y les mostraba a los chicos cómo se manejaba. Yo la verdad que no sé cómo se utilizaba la regla esa. Pero si le preguntás a tu hermana, ella creo que lo tuvo y lo sufrió a Edgardo. Era un personaje, pero muy buena persona. Bien, veamos un poquitito. Vamos a comenzar entonces a ver cómo se trabaja la parte de logaritmos. Logaritmos se hizo para simplificar la cosa. Que ustedes me dirán, ¿para qué? Si para mí me la complica. No, pero en esa época simplificaba. Ustedes, desde que comenzaron a trabajar con matemática, comenzaron a sumar. Cuando eran chiquitos les regalaban caramelos y si los juntaban sabían cuántos caramelos tenían. Estaban sumando. Y si le daban dos caramelos más, sabían la cantidad que les iban a dar. Y si venía algún amiguito o amiguita y les robaba, y se enojaban, ahí comenzaron a restar, con bronca, pero comenzaron a restar. Después, cuando estaban en el colegio, comenzaron a multiplicar, la división, cuarto grado, tercer grado, y más adelante comenzaron con las potencias y las raíces. Pero este es el orden en que hicieron las operaciones. En ese orden, si ustedes se fijan, es esta tabla que teníamos acá. Si yo quería multiplicar, sumaba los numeritos de arriba. Si quería dividir, restaba los numeritos de arriba. Si yo quería sacar una potencia, multiplicaba los números de arriba. Y si quería sacar las raíces, dividía los números de arriba. ¿Está bien? Esos son los logaritmos. ¿Qué significa eso? Y ahora vamos a ver las propiedades. Que si yo tengo el logaritmo de una potencia, en realidad voy a multiplicar la potencia por el logaritmo. Y si yo tengo el logaritmo de la multiplicación, voy a sumar los logaritmos. En el caso de una raíz, si yo tengo el logaritmo de una raíz, voy a dividir. Y si tengo el logaritmo de una división, voy a restar. Algo que me olvidé comentarles. Si acá ustedes tienen un medio, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para pasar el 2 que estaba en el denominador al numerador? ¿Cómo quedaba? Creo Tuvimos que 3 ejercicios de esos. ¿Eh? era darlo vuelta y Bien. ponerle un menos Y 2 cambiarle el como signo. potencia. Le cambiamos el signo de la potencia. Quiere decir que un medio es 2 a la menos 1. Un cuarto es 2 a la menos 2. Un octavo es 2 a la menos 3. Fíjense, ¿ven que hay una relación con esto? Todo tiene que ver con todo en matemática. Bien, volvemos entonces. Entonces, el logaritmo es una de una operación, la va a transformar en una operación de un nivel superior. Yo le puse superior porque estaba arriba, en realidad es un nivel inferior, es decir, un nivel más sencillo. ¿Por qué? Porque la multiplicación es más fácil que una potencia y la suma obviamente más fácil que una multiplicación. ¿Cuál es la definición del logaritmo? La definición del logaritmo es la que está acá. Dice que el logaritmo en base a el numerito que está ahí abajo que se cae como los subíndices que ustedes vieron en química, ¿sí? Cuando ponen H2O, cuando ponen CO2, ese numerito que es el subíndice, esa es la base del logaritmo. Al que le aplico logaritmo se le llama logaritmando. Entonces, el logaritmo en base a de B es cómo lo nombramos a esto. A es un número positivo que tiene que ser distinto de 1. ¿Qué significa que sea positivo? Que va a ser mayor que 0, hasta infinito, cualquier valor, pero no puede ser 1. ¿Está bien? Y la definición del logaritmo es, si el logaritmo en base a de b es igual a c, entonces b es a a la c, es decir, es un pasaje de término. Si yo este logaritmo que tengo acá, imagínense que en vez de ser b acá, esto sea x, y yo tengo que averiguar cuánto vale x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pasar el logaritmo del lado derecho. Entonces, para pasar el logaritmo del lado derecho, esto acá pasaría a ser x, lo que hago es ponerlo a la base como si fuera una función exponencial, donde el resultado, la letra c, es el exponente. Ahora vamos a trabajar con eso. Bien, ¿cuáles son las propiedades? No existe el logaritmo de una suma o de una resta. ¿Por qué? Porque según este cuadrito,
antes de la suma no hay nada, y antes de la resta tampoco. Entonces me caigo de esa tabla. Entonces por eso no existe el logaritmo de una suma o una resta. El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos, el logaritmo de una división es la resta, el logaritmo de una potencia es la potencia por el logaritmo de la base, y el logaritmo de la raíz es 1 sobre i, o sea, 1 sobre el índice por el logaritmo. ¿Por qué es esto? Me lo dijeron hoy. ¿Por qué es eso? Para dar vuelta al Porque número. A ver, está relacionado de cómo nosotros transformábamos las raíces. la raíz a Si yo tenía la raíz fracción. cúbica, ¿cómo la pasaba? Negativo. Raíz cúbica de x, aquí era igual. Vamos a escribirla por acá. A ver, acá. Después esto igual lo borro porque si no modifico todo. 2 elevado a la menos 1, ¿Eh? Pará, ¿no? no. Hay algo de eso. 2 es 2 seguro, sí. Pero no es exactamente eso. Es 2 al 2 cubo. elevado a la cuánto. A lo Ah, mejor escrito es más al fácil. cubo. Es raíz cúbica. Era una fracción. Siempre las raíces son fracciones. ¿Qué se ponía acá arriba? 1/3 puede ser. 1/3, perfecto. Bien, Facu. Acuérdense que cuando nosotros teníamos una raíz, nos aparecía en esa forma. ¿Está bien? Si yo acá, en vez de esto, hubiera tenido raíz séptima y este 2 hubiera estado elevado al cubo, por ejemplo, ¿esto qué sería? Acá arriba tenía que poner 3 y acá abajo tenía que poner 7. No sé si se llega a ver, si yo a esto lo agrando, creo que se va a ver un poquito más. A ver, acá. Chun. Ahí. ¿Está bien? Es decir, siempre las raíces son potencias fraccionarias, donde el índice, es el numerito que está ahí enganchado con la raíz, es el denominador de la potencia. Y el exponente es el numerador. ¿Está bien? Siempre es eso. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, como nosotros tenemos esa raíz, la raíz i de eso, lo que tendríamos que hacer, ¿qué es? Si yo tengo la raíz i de x, vamos a escribirla acá, a ver, vamos a agrandarlo un poco a esto, para que vean. Tengo la raíz i de x. Esto es x elevado 1 a la 1 sobre... sobre i. Perfecto. Entonces, si la raíz i de x es lo mismo que tener x a la 1 sobre i, como era una potencia, el 1 sobre i lo bajo multiplicando. O sea, fíjense que esta y esta son las mismas, pero trabajando siempre las raíces como exponentes fraccionarios. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. Sí, sí. Ya tenemos, Sí. tenemos todas las propiedades y vamos a ver la gráfica. Supongamos que tenemos la función f de x igual al logaritmo en base a de x. ¿Cuál sería la gráfica? Yo las utilicé en GeoGebra y utilicé lo siguiente. Lo que hice fue poner varias bases, es decir, considerar, por ejemplo, que A es 2 y me da la gráfica azul, o considerar que A es E, que ahora les digo cuánto vale, que me da la gráfica verde, o que es 10 la base y me da la gráfica roja, o que es un medio. Y fíjense que cuando los valores son menores a 1, la función es al revés. Si nos fijamos, todas tienen la misma raíz, todas tienen una raíz en 1. ¿Sí? ¿Y eso por qué es así? ¿Se acuerdan de la función exponencial? La función exponencial era una línea que venía por acá y pasaba por 1, siempre. ¿Está bien? O por menos 1. Entonces, ¿por qué se cumple eso? Porque como esta es la inversa, lo que era la ordenada para 1 pasa a ser raíz para la inversa. Se cumple una cosa de esas. Si nos fijamos, ¿qué características, qué cosas podemos ver de esto? ¿Cuál sería el conjunto de definición, el dominio de esta función? O de estas funciones, ¿cuál sería? Todos los números reales, algunos números reales, los negativos, los positivos. ¿Cómo lo definirían?
O sea, si yo le diera un gráfico de eso, si le dijeran, bueno, a ver, analicen la función. Dígame cuál es el dominio, cuáles son las asíntotas, cuáles son las raíces, cuál es la ordenada de origen, cuáles son los puntos prohibidos. ¿Qué harían? ¿Les compliqué? Ay, ni idea. Es un número. Profe, En realidad es una... Sí, Bianca. nombraste la ordenada al origen. Justo en este gráfico, ¿cómo lo marcas? Porque las líneas se están pasando todas por I. Va, la roja y ¿Pasan la por ahí? negra casi. Acerco. No, no pasan por ahí. Se acercan, se pegan ahí, pero no pasan, no lo cortan. Es decir, estas funciones, bien Bianca con algo, se pegan al eje Y, en realidad tendrían que estar un poquito más separadas, ¿no? Pero no lo cortan, es decir, que no tienen ordenada al origen. Esta gráfica no tiene ordenada al origen. ¿Está bien? Ya tenemos algo. La raíz es 1. La raíz es 1. ¿Estuviste leyendo ahí abajo que había corrido, había Ah, puesto? no, justo no lo vi. No, porque estoy con el celular chiquito, por eso. Bien, No, la pero raíz ¿dice es 1. abajo? ¿Eh? No, ¿Dice estaba escrito. abajo? A ver. Está escrito más No, abajo. La raíz es 1. ¿Por qué la raíz es 1? Porque todas cortan al Cortan al eje eje. X en 1. Bien. Con respecto a lo que yo les dije, se pega al eje Y. Esta se va a más infinito y la roja, la verde y la azul se van a menos infinito, pero acercándose al eje Y. ¿Qué sería eso? Si se acercan siendo a más infinito o a menos infinito. Lo vimos en el tema anterior de funciones racionales. Lo vimos. Ay, ¿Puede ser una asíntota? Exacto, es una asíntota. ¿Y de qué tipo la asíntota? Vertical. parece vertical eso. Bien, Ludme. Tiene asíntota vertical igual a 0. X igual a 0, perdón. Tiene una asíntota vertical, X igual a 0. Bien, pero la otra es, ¿cuáles son los valores que le podemos dar a esta función? Está definida. ¿Para qué valores? ¿Tengo alguna línea de la gráfica de los valores menores que 0? O sea, para la No. izquierda, ¿tengo algo? No. 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 Entonces el dominio Todo el conjunto de positividad de X. van a ser todos los números reales positivos. ¿Está bien? No es conjunto de positividad. Si queremos ver el conjunto de positividad, lo podríamos analizar ahora. Entonces, vamos a ver un poquitito de lo que tenemos. Tiene una única raíz, X igual a 1, sin importar la base del logaritmo. El dominio son todos los números reales mayores a 0. Tiene una asíntota vertical igual a 0. Hasta ahí es todo lo que habíamos visto. Si la base es mayor a 1, la función crece. Es decir, ¿a qué me refiero por la base mayor a 1? Estas tres que están acá. El 2 es mayor a 1. La letra E, que vale 2,7182, y después le doy el valor, es mayor a 1. 10 es mayor a 1. Entonces, todas las funciones van creciendo. Quiere decir que a medida que me voy corriendo hacia la derecha, la función va subiendo. Por ahí ustedes me podrían decir, pero acá va a tener una asíntota horizontal. No, esta línea azul va a seguir subiendo indefinidamente. Cuanto más chiquitito es el número, la base, más rápido crece. Y cuanto más grande, más lento crece. Es decir, fíjense que, por ejemplo, acá, si yo me fijo en este número 10, para 10, ¿cuánto vale la función roja? ¿Cuánto vale para 10 la función roja? ¿Cómo hacemos para saberlo en una gráfica? Me paro en 10, subo hasta la función roja y me voy hacia el eje Y. Si me corro hacia el eje Y, 1. a 1. Quiere decir que el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Me voy a parar acá en el número 2. Me paro en 2. Quiero saber cuánto vale. Me voy hasta la línea azul, vale 1. Opa, el logaritmo en base 2 de 2 también es 1. Y E es 2,7182 y un montón de números. Quiere decir que si yo quisiera saber cuánto vale E, me tendría que parar por acá, más o menos. La mitad sería 2,5, 2,7182 está por acá. Y si yo subo, llego a la línea verde, me corro, es 1. Apa. También es lo mismo, o sea, el logaritmo en base de E también es 1.
Eso es una propiedad que tenemos que ver. Bien, si eso lo vemos en símbolos, entonces el dominio de la función son desde el 0 hasta el más infinito o los reales positivos, como me había dicho recién Cata. Las raíces es el 1. Asíntota vertical, esto está mal, es x igual a 0. ¿Está bien? Cuando la base es 10, se escribe el logaritmo sin la base, normalmente. Es decir, en vez de poner logaritmo en base 10 de x, es logaritmo de x. Eso porque a los matemáticos no les gusta escribir y se ahorran bastante. Por eso no se pone el 1 delante de la x si está sola, por eso no se pone el por entre un número y la x, porque se sabe que es una multiplicación. Y se llaman logaritmos decimales. Y si la base es el número e, y acá les puse, el número es todo esto, y siguen infinitos números más, no es una expresión periódica, quiere decir que no la puedo pasar, es un número irracional, no lo puedo pasar a fracción. Entonces, es como si fuera el número pi, por ejemplo, que ustedes vieron en geometría. Se escribe logaritmo en base e de x y normalmente se lo llama como ln o logaritmo natural o neperiano. Propiedades. Como la raíz siempre es 1, sin importar la base, podemos decir que el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Primera propiedad. El logaritmo en base a de a es 1, porque lo vimos recién en el gráfico. En base 10 de 10 era 1, en base e de e era 1, en base 2 de 2 es 1. Y si me fijara acá, en base un medio, que es la mitad entre 0 y 1, subo hasta la línea negra y también vale 1. O sea, para que vean que no es mentira, no porque les mienta, sino porque siempre el logaritmo en base a de a es 1. Y si yo tuviera logaritmo en base a de a elevado a la n, es n, porque como era una potencia, la n la paso multiplicando. ¿Está bien? Bien. Acá apareció el dibujito, una foto de una calculadora, de las que pueden utilizar ustedes. Si no tienen esta calculadora, no compren. En el celular se pueden bajar una calculadora que se llama Hypercalculator, creo que es, o algo parecido a eso, que tiene una imagen parecida a esta, y las funciones son exactamente igual como si fuera esta calculadora, que es la Casio 95. No sé si les resuelve ecuaciones de segundo y tercer grado, pero funciona igual. Esta teclita que le estoy marcando acá, que dice log, es la que hace el logaritmo decimal. Y esta teclita, que muchos dicen que es IN, pero en realidad es LN, es la que es el logaritmo natural. Y si agrando la imagen, se va a pixelar igual, arriba de log dice 10 a la x, exponencial, y arriba de log dice e a la x, exponencial. ¿Está bien? Bien. Con la calculadora solamente podemos hacer estos dos logaritmos, el decimal y el natural. Si tenemos logaritmo en base 5, sonamos, no lo podemos hacer. Pero se puede utilizar una formulita que es esta, que después la vemos cómo se aplica. La vemos ahora porque está acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer logaritmo en base 5 de 3,25, la calculadora no me sirve. Pero hago un cambio de base. Esta x es la x que está acá arriba. La base en la que me dan es la que está acá abajo. Y acá es o el logaritmo decimal, en ambos casos, o el logaritmo natural. La tecla que ustedes quieran meter el dedo ahí. En este caso lo hice como logaritmo decimal. Entonces, el logaritmo en base 5 de 3,25 va a ser el logaritmo decimal de 3,25, logaritmo decimal de 5. Hago con la calculadora. ¿Cómo lo hago? Aprieto la tecla que dice log, pongo 3.25, aprieto igual y me da 0,5118833, todo eso. Se los resumí acá. Para hacer el logaritmo en base 10 de 5, aprieto el logaritmo, la tecla 5 y me da 0,69897. Redondeado es esto y el número me da 0,73. Si no lo quería hacer con logaritmo decimal y lo quiero hacer con logaritmo natural, hago lo mismo. Pongo el 325, que es la incógnita, la pongo acá arriba, el 5, que es la base, la pongo abajo, y el logaritmo natural. Aprieto la tecla LN, 3,25 me da este número, LN 5 me da este número, hago la cuenta, opa, me da lo mismo. ¿Sí? Bien. Ejemplos. Vamos a ver un poquitito cómo están hechos esto. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Sí. Bien. Sí, sí. Esto está subido en Classroom, en la parte de material lo tienen. Veamos un poquitito. Vamos a ver cómo calculo el logaritmo en base 2 de 32. Y está algo relacionado con exponencial. Ese 32 que tenemos ahí es una potencia de 2. Entonces el 32 es 2 a la quinta. Entonces el logaritmo en base 2 de 32 es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 2 a la quinta. Si yo me fijo en las propiedades, subo, no se mareen, subo, las propiedades las tengo acá. El logaritmo de una potencia era la potencia por el logaritmo. Nos vamos a acordar, después de la multiplicación era la suma, la división era la resta.
Entonces, si tenía acá el logaritmo de una potencia, es la potencia por el logaritmo de lo que me queda. Y además, habíamos visto, de acuerdo al gráfico, que el logaritmo de la base era 1. Entonces me queda 5 por 1, que es 5. Lo mismo si tuviéramos esto, logaritmo en base 4 de 64. El 64 es 4 a la tercera. Entonces, aplicamos la propiedad, el 3 lo bajamos, me queda que es 3 por logaritmo en base 4 de 4, el logaritmo de la base, o sea, logaritmo base A de A es 1, 3 por 1 es 3. Este tiene alguna complicación un poquito más. Acá, si quieren, podrían hacer 25 por 125, ¿sí? Y si hacen 25 por 125 con la calculadora, me queda que es 3125. Y 3125 es 5 elevado a la quinta. Entonces, esto, podría haber hecho la cuenta, haber puesto 3125, haber puesto 5 a la quinta y llegaba al resultado. Pero se lo hice de otra forma. Como acá tengo una multiplicación, lo transformo en suma. Es decir, el logaritmo de 25 más el logaritmo de 125. 25 hago lo mismo que hice arriba. 25 es 5 al cuadrado, 125 es 5 al cubo, las potencias las bajo, el logaritmo en base 5 de 5 es 1, el logaritmo en base de 5 es 1, me queda 2 por 1, 3 por 1 y me da 5. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte? Sí. Bien. Sí. Sí, sí, también. Vamos a ecuaciones. ¿Qué son ecuaciones? Es donde aparece una X. Tenemos que averiguar qué valor tendría X para que el logaritmo en base 9 de la raíz cuarta de X sea un octavo. Y me van a decir, ¿para qué quiero saberlo? No sé, pero era un ejercicio y se lo puse para que vean de qué se trata. ¿Qué podemos hacer? Y lo que hacemos siempre, las raíces las pasamos a fracciones y la expresamos como una potencia. ¿Y qué se les ocurre que se pueda hacer ahí después? Bajo para que no se copie. Si yo tengo el Pasar, logaritmo, ay no, pasar el 1/4 sí, es una potencia, entonces el un cuarto, ¿cómo pasaría? dividiendo. Como Fíjate raíz. acá. Como Ah, como raíz. No. Raíz. Acá, no, esperen. ¿No? Le estoy iluminando ahí, 4 al cubo. ¿Cómo pasó este 3, que era la potencia? Ah, multiplicando al logaritmo. Exactamente. Entonces, como tengo un cuarto que es una potencia, ya no existe más la raíz. Tengo una potencia. ¿La potencia cómo pasa? Multiplicando al logaritmo. Ahí está. Es un cuarto por el logaritmo en base 9 de x igual a un octavo. ¿Está bien? Ah, entonces ahí sí se puede pasar para el otro lado. Exactamente. Ahora, em, esta definición en realidad no va acá. Esto iría más adelante. Vamos a ponerlo abajo. Esperen que haga una corrección ahí. Ahí. ¿Qué me queda? El un cuarto, ¿qué está haciendo? Está multiplicando. ¿Cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. ¿Y qué me queda? Un octavo dividido un cuarto, el un cuarto lo doy vuelta, pasa multiplicando, me queda un octavo por 4, simplifico, me queda un medio. Entonces, cuando tengo esto de acá, o sea, cuando yo llego a tener que el logaritmo de x es igual a un medio, a ver acá, esperen que no me deja borrar el un octavo. ¿Por qué? Ahí está. Cuando yo tengo que el logaritmo en base x, logaritmo en base 9 de x es igual a un medio, ahí aplico la definición. ¿Cuál era la definición? Lo que habíamos visto al principio. Si el logaritmo en base a de b es igual a c, entonces b es igual a la c. ¿Qué significa? Que lo que voy a hacer es lo siguiente. Este de acá lo voy a pasar para acá abajo. Lo que hice fue lo siguiente. Copié, ¿vieron lo que había puesto que era logaritmo en base x? Esperen, vuelvo para atrás. Ahí, tenías logaritmo en base 9 de x era igual a un medio, que era la resolución de eso. Entonces, esta expresión, voy a aplicar la formulita. La copio de vuelta acá abajo para que no nos cambie de hoja. Tenemos logaritmo en base 9 de x es igual a un medio. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Analizando con respecto a esta definición, voy a tener que a es 9, es la base. Voy a tener que b es x. Y voy a tener que c es un medio. Algo parecido a lo que hacíamos con la resolvente, ¿se acuerdan? Y después de eso lo vamos a reemplazar. Entonces, en realidad, x, ¿sí?
X va a ser igual a la base, que es 9, elevado al resultado, que es un medio. O sea que me queda que es 9 a la un medio. ¿Y 9 a la un medio qué es? Raíz de 9. Y la raíz de 9 vale 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso, lo que hice? Más o Sí. menos. ¿Sí? Es medio complicado a lo mejor en eso. Por ejemplo, supónganse, y esto de acá vamos a borrarlo. Supónganse que tengo logaritmo en base 3 de x es igual a 5. Quiero averiguar x. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Bueno, voy a escribirlo. Entonces, x va a ser igual a la base, que es 3, elevado al resultado. O sea, la base es 3 elevado al resultado, que es 5. Y si tengo que hallar cuánto vale eso, hago 3 elevado a la 5, me da 243, que sería el resultado. ¿Está bien? Este sería ese resultado. Otro ejemplo. Bien. Logaritmo en base x de 81 es igual a menos 4. ¿Cómo se les ocurre resolverlo? Antes, a ver, ¿qué les convendría hacer? ¿Qué se les ocurre que se puede hacer? Lo más importante es que hagan desaparecer el logaritmo. Mientras tengan el logaritmo ahí, se les complica la vida. ¿Cómo se podría hacer desaparecer ese logaritmo? ¿Qué se les ocurre que se podría hacer para hacer Y desaparecer el plantear logaritmo? la ecuación como antes, o sea, La sería como definición 81 igual 81, a bien Alba, vamos. Es igual a igual a x x elevado a menos elevado 4. a la menos 4, perfecto. Entonces sería x elevado a la menos 4. Bien, perfecto. Y esto en Y ahí realidad, quedaría la x del otro lado, o se me equivoco. sí, lo puedo escribir, lo voy a escribir, ¿sabes qué? Como una fracción por el hecho de la potencia negativa. Es decir, este menos 4 que está ahí, Un lo que cuarto hace sería. es que la x se vaya abajo, me la cambia de lugar. Es decir, es lo mismo que Ah, tuviera x a la cuarta. ¿Está bien? ¿Sí? Esto de acá lo vamos a borrar, porque total ya no sirve. Y bueno, saben que les va a dar ese resultado. ¿Qué podría hacer ahora? ¿Qué podría hacer? Tengo esto. O sea, en realidad vamos a escribirlo de vuelta, vamos a emprolijarlo. Tengo que 81 es igual a 1 sobre x a la cuarta. ¿Qué hago ahora para averiguar la x? Algo de lo que dijo Albana hoy, que la x pasaba del otro lado. ¿Cómo pasaría? Multiplicando. Perfecto, pasaría multiplicando, entonces me quedaría 81 por x a la cuarta, esto sería x a la cuarta, igual a ¿cuánto? a A 1. uno. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? El 81 lo pasa Sí, ¿cómo pasa? restando. ¿Qué está haciendo? No, dividiendo. Dividiendo. Y Bien, está multiplicando, fíjate Ah, que tiene pensé un... que la x estaba multiplicando. Sí, sí, los dos están multiplicando. Siempre que, si vos tenés 2 por 3, el 2 multiplica el 3 y el 3 multiplica el 2. Es decir, acordate que 2 por 3, 3 por 2 daba lo mismo. Entonces, esto sería, vamos a expresarlo como fracción, porque me encantan las fracciones. Voy a ponerlo 1 sobre 81. En realidad, van a ver por qué lo puse como fracción. 1 sobre 81. ¿Y ahora qué hacemos? Pasas el 4 como raíz. potencia. Claro. Perfecto. Entonces, esto me va a quedar que x va a ser igual a la raíz cuarta de 81. Acá adentro va el 81. Y la raíz cuarta de 81, si lo sacan con la calculadora, es 3. Y 3 es el no, de 1, perdón, no me dijeron nada, che, me mandé mal, de 1 sobre 81. 1 sobre 81. Y la raíz cuarta de 1 sobre 81, la de 1 es 1 y la de 81 es 3. Y ese es el resultado que teníamos hoy que les había mostrado. ¿Está bien? Ese sería el resultado. ¿Hay otra forma de hacerlo? La otra forma es esta. 81 es la 3 a la cuarta.
paso el 4 para... O sea, esto en realidad es 81. 81 es 3 a la cuarta. Paso el 4 multiplicando, me queda esto. Después paso el 4 dividiendo al otro lado, me queda menos 1. Aplico la definición, 3 es igual a x a la menos 1. O sea, es 1 sobre x. Paso la x multiplicando al 3, y después de eso, que se va a la otra hoja, paso 3 dividiendo y me queda un tercio. ¿Está bien? Sí. Podría haber hecho otra cosa, si quería también. Hay otra manera. Teníamos lo siguiente. A ver, veamos acá. ¿Vieron por lo que me había dicho Albana hoy, de aplicar la definición, que 81 era x a la menos 4? Lo busco, lo tengo acá arriba. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Acá. En esto, esta parte, Albana me había dicho que era x a la menos 4 y que dijimos que era esto de acá. Entonces, lo que puedo hacer es aplicar logaritmo a ambos lados. Aplico logaritmo de 81 y acá aplico logaritmo de esto. El logaritmo de 81, voy a la calculadora, aprieto la tecla log, escribo 81, me da 1,908. Este menos 4 lo paso multiplicando por propiedad y me queda logaritmo decimal de x. Este menos 4 que está multiplicando lo paso dividiendo, me da este valor y aplico la definición. Digo, x es igual a 10 a la menos 0,477. La pregunta es, ¿cómo resuelvo esto en la calculadora? ¿Cómo hacían? Mientras vos me decís cómo, yo subo hasta ver la calculadora. Tocas, pones el 10, tocabas creo que una letra que era exponente y Sí. ponías ese número. Aprieto el 10, aprieto esta teclita que estoy marcando ahí, la que está entre x cuadrado y log, que es como si fuera el techito de una casa, Sí. que es el acento circunflexo, se le llama. Escribo eso y escribo menos y el número que quiera, y me da el resultado. Este simbolito es potencia. Más, a veces cuando ustedes me escriben en el mail, o yo les respondo en el mail, les pongo ese cosito para indicarle que es, no sé, 2 a la décima, y le pongo 2, cosito, 10, es para indicarle eso. Es una forma de explicar la potencia. Bueno, esto de acá es 0,3333 y es un tercio. Es lo mismo. O sea que hay muchas formas de resolver los ejercicios. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Bueno, no sé, ¿tienen ustedes ahora clase? ¿Quieren hacer un ejercicio? Lo que ustedes digan. Ya se les Tenemos quemó. a las 10, podríamos hacer un Claro, ejercicio. como quieras. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que sea un poco más complejo. ¿O quieren uno sencillo? Vamos a uno No, complejo. una compleja. Porque Bien. si no, fue... Esa es la actitud. Vamos. Vamos a hacer este. Ejemplo. Entonces vamos a poner acá otro ejemplo. ¿Vos pediste complejo? Bueno, ahí ya te doy un ejercicio un poco más difícil. No, profesor, porque después se recomplica, ¿sí, no? A ver, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué tengo que averiguar? ¿Qué se supone que tendría que averiguar? La Tengo una X. igualdad, tengo X, es una ecuación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Tengo que Sí. averiguar la X entonces. ¿Sí? O sea, acá, si quieren, vamos a ponerle determinar el valor de X en la siguiente ecuación. Bien. ¿Cómo se les ocurre que se puede hacer esto? Yo lo que les dije es que los logaritmos tienen que desaparecer. ¿Sí? Parece la canción esta, que tienen que desaparecer. Y lo que tenemos que hacer es ver un poquitito las propiedades. Para eso voy a subir hasta donde tenía el cuadrito para tener en cuenta. Fíjense, en realidad nosotros vamos a trabajar con estas dos cosas que tengo ahí, que las voy a llevar a donde está el ejercicio. Bueno, la rueda del mouse ya se está quedando sin ganas de funcionar. Vamos a ponerlas como cálculos auxiliares a esto. Lento que está esto. Control B. Ahí. Les voy a poner ahí como machete oficial.
La Profe, cosa es lo acá siguiente. está Baraldo, se le cortó la luz, por eso se... Uy, pobre. Bueno, igual esto va a estar grabado y, ¿cómo se llama? Yo después lo subo. La cosa es lo siguiente. Teníamos unas formulitas. El logaritmo del producto era la suma de los logaritmos y el logaritmo cociente la resta de los logaritmos. Quiere decir que yo puedo decir que esta parte es de la izquierda es igual a la parte de la derecha, o si tengo la parte de la derecha, es la parte de la izquierda. En realidad voy a hacer eso. Es decir, si yo acá tengo una suma de logaritmos, podría decir que eso viene de dónde. O sea, Hay la que suma de los... multiplicarlo. ¿Eh? Que hay que multiplicarlo. Exactamente. Entonces voy a poner acá que esto es el logaritmo, y acá vamos a abrir, vamos a poner la multiplicación, vamos a encerrarlo entre paréntesis, 2x menos 3 por paréntesis 5 menos x. ¿Y a qué va a ser igual esto? Va a ser igual al logaritmo de 5. ¿Está bien? Entonces, ya tengo ahí logaritmo de algo igual al logaritmo de algo. Entonces, lo que puedo hacer es tachar los logaritmos. ¿Está bien? Es decir, este logaritmo, vamos a ponerle color rojo para que se vea, tacho ese logaritmo y tacho este logaritmo de acá. ¿Sí? ¿Y qué me quedaría si yo taché los logaritmos? Hacer distributiva. ¿O Bien. no? O sea, copio lo que me quedó. Me quedó 2x menos 3. Lo copio y ya hago la distributiva que hemos decir, Salvana. Por 5 menos x, cierro paréntesis, igual a 5. Entonces, hacemos la distributiva. Esto me quedaría 2x por 5 sería 10x, menos 2x por x sería 2x al cuadrado, menos 3 por 5 es menos 15, y menos 3 por menos x es más 3x. Y esto es igual a 5. 5. Igualo todo a 0, ¿sí? Es decir, paso todo del lado izquierda y lo ordeno. Me queda menos 2, esto es x al cuadrado. Después me queda 10x más 3x serían 13x. Me quedaría menos Profe, una 15. pregunta. Sí, te Perdón. escucho. ¿Por qué 2x por menos x es 2x a la 2 elevado a la 2? Porque haces 2 que tengo acá. ¿Qué número tengo delante de la x? Un menos 1 1, o 1. menos 2 1, por sí. 1, 2. El signo, bueno, dejamos menos. Y x por x, x al cuadrado. Ah, sí, sí, se me ¿Está bien? olvidó hacer eso. Sumaba las potencias. Sí, Bien. ¿Y sí. qué es esto de acá? Este menos 20 sale de hacer este 5 que está acá, lo paso restando, ¿sí? O sea, en realidad esta ecuación que está acá me quedaría, si quieren así, esto sería acá 13, este menos acá, esto me quedaría menos 5 y de este lado me quedaría un 0. Sería la ecuación. Agrupándola, o sea, ordenándola y sumando me quedaría esto. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Qué se usaba? La muy famosa La resolvente. resolvente. Bueno, no quería ponerla ahí a la resolvente, la quería poner ahí abajo. Entonces vamos a usar la resolvente, eh, esta resolvente. Che, pero si será posible esto. Quiere estar ahí arriba, parece. Vamos a sacarla de ahí y vamos a ponerla acá. Entonces, en la resolvente reemplazamos. En vez de b voy a poner 13, acá voy a poner 13 al cuadrado. En vez de a voy a poner menos 2, menos 2, y en vez de c voy a poner menos 20. Y acá abajo, en vez de a, voy a poner menos 2. Bien, ¿qué me quedaría entonces? Si esto lo resolvemos, ¿cómo quedaría? Menos 13 queda menos 13, acá me queda 169.
El resultado que me va a dar, menos, más, ¿qué va a dar? Cuenten los signos menos, como en el Menos. cuadro de signos. Menos, porque tengo 3 signos menos. Bueno, pero adentro de la raíz. Menos. Y ahora hago la cuenta. 20 por 2 es 40, 40 por 4, 160. Y acá abajo me queda menos 4. ¿Cuánto daría esto entonces? Vamos a resolver las cuentas. Esto me queda la raíz de 9 sobre menos 4. Y esto me quedaría igual a una fracción. Esto sería menos 13 más menos 3 sobre menos 4. ¿Cuáles son los dos posibles valores? Los dos posibles valores serían, ¿cuánto? 2,5. ¿2,5? Sí, Sí, bien. X1 es igual a 2,5. Este 1, vamos a ponerlo abajo, ahí, y esta X va a ser negativa. ¿Y el otro valor? Y 4. 4. Menos 16 sobre menos 4, 4. Perfecto. Ya tenemos los dos resultados. ¿Qué tendríamos que hacer? reemplazarlo. O sea, poner... Exactamente, tenemos que verificar. ¿Por qué? Porque no necesariamente nos va a dar el resultado en ambos casos. A ver, me parece que me va a copiar cualquier cosa. No, me copió bien. Entonces ahora reemplazo. Si reemplazo por X acá, por 2,5, me quedaría 2,5 acá, menos 3. Este sería 5 menos 2,5. ¿Y cuánto me daría eso? 2,5 por 2 es 5. 5 menos 3 es 2. O sea que esto me quedaría el logaritmo de 2 más 5 menos 2,5 es 2,5. Me quedaría el logaritmo de 2,5. Igual a logaritmo de 5. Bien. Vamos a ver cuánto vale esto. El logaritmo de 2, hago la cuenta con la calculadora, logaritmo de 2 es 0,3 más el logaritmo de 2,5 que va a dar 0,397, 0,4. Esto nos va a dar aproximado, ¿eh? Y el logaritmo de 5 va a ser 0,698, 0,70, 0,7. ¿Verifica la cuenta? Sí. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Y si lo hiciéramos con 4? Hacemos lo mismo. Si lo hiciéramos con 4, acá tendríamos que poner 4. Acá tendría que poner 4. ¿Profe, tendría que dar lo mismo o son dos resultados diferentes? No, se tiene que verificar la igualdad. Es decir, acá hago 0,3 más 0,4 es 0,7, me da 0,7 igual a 0,7. Verifica. Acá tendría que dar lo mismo. ¿O no? Veamos. 2 por 4... 8. 8 menos 3 es 5. Quiere decir que es el logaritmo de 5. Más 5 menos 4, 1. Sería el logaritmo de 1. Igual a el logaritmo de 5. Este es más fácil de darse cuenta que es. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? 0. Era una raíz, ¿se acuerdan? 1 es raíz, o sea, me da 0. Igual al logaritmo de 5. ¿Verifica eso? Sí. Sí, porque el logaritmo de 5 más 0 es logaritmo de 5, que es igual al logaritmo de 5. Quiere decir que verificó. Ahora, les puede pasar que con un resultado verifique y con el otro no. O no verifique con ninguno. Puede pasar eso. O sea, llegado el caso que tengo una ecuación de segundo grado, me puede verificar los dos, como en este caso, me puede verificar uno solo. Una cosa media rara. ¿Está bien? Profe, si no da así las dos raíces, ¿no? Si Sí. no da
haciendo la resolvente tenemos que verificar si sí o... Y yo te diría que verifiques. ¿Por qué? Porque el logaritmo, suponete que el número, suponete que acá esto te hubiera dado 6. Suponete que acá te hubiera dado 6, ¿no? Un posible resultado. Acá tendría que restar 6. ¿Y cuánto es 5 menos 6? -1. ¿Y el Menos 1. logaritmo de -1 existe? No. No. Entonces me daba error, no se puede resolver. Quiere decir que podrías decir que x1 igual a 6 no verifica o no es el resultado. Y en ese caso lo tachás, como cuando era un punto prohibido. ¿Está bien? Ah, o sea, puede no, o sea, Puede que no puede estar verifique. mal, o sea, claro. Exactamente. El logaritmo no está definido por cualquier valor. Está definido solamente para cuando el resultado te da, o sea, cuando vos haces esta cuenta, ese paréntesis, es positivo. Si te da negativo, estás en el horno, no lo puedes hacer. Entonces decís, bueno, esa no es solución. Ok, ¿Está bien? sí, sí. Bien, hay un montón de ejercicios más para hacer, pero vamos, yo les voy a preparar la práctica, se las voy a subir. De algunos les voy a subir algún video y después vemos el miércoles que viene cómo hacerlo. La práctica se la subo y por ahí se las pongo para el otro viernes, que el otro viernes sería el 6. Entonces, como tenemos el miércoles 4, tienen tiempo de arreglar lo que no sepan, completarlo y les voy subiendo videos. Igualmente, después de que tienen la práctica, me van preguntando y vieron que yo les voy haciendo algún videíto, o se los voy resolviendo y se los voy subiendo para que los vayan utilizando. ¿Está bien? Ok. Bien. Dale, profe. Perfecto. Listo. Nos vemos el miércoles que viene entonces. Dale. Profe. Nos vemos. Gracias. Dale, Al pelo. listo. Nos Hasta vemos, semana. profe. Chau, chau. Cuídense.